¿Vladimiro Montesinos sería el mejor presidente del Perú? ¿Es realmente Vladimiro la solución que el país necesita o estaríamos repitiendo los errores del pasado? Vladimiro Montesinos, el hombre que controló el Perú desde las sombras, ha vuelto a la conversación pública. A pesar de sus múltiples condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos, su presencia en redes sociales ha captado la atención de una nueva generación. Jóvenes que no vivieron su época de poder ahora lo ven como un estratega brillante, como alguien que podría poner orden en el país. Pero, ¿es realmente así? Hoy resumiremos su ascenso, su alianza con Fujimori, los escándalos que lo llevaron a prisión y cómo, increíblemente, su nombre vuelve a sonar en la política peruana. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre el presente y el futuro, porque el Perú, un país cansado de la corrupción, de los políticos de siempre y del desorden, ahora enfrenta un dilema inesperado: darle una nueva oportunidad a quien una vez manejó el país como su tablero de ajedrez. ¿Será que producto de la crisis de seguridad en la que vivimos en el Perú se está buscando una solución tan radical que la cura podría ser peor que la enfermedad? Antes de convertirse en el hombre más temido del país, Vladimiro Montesinos ya sabía moverse en los círculos del poder. Nació en Arequipa en 1945 y desde joven demostró una inteligencia afilada y una gran habilidad para manipular su entorno. Se graduó como oficial del ejército peruano y luego estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde entonces, entendió que el verdadero poder no estaba en los discursos ni en los uniformes, sino en la información y en saber a quién tener de su lado. A finales de los años 70, Montesinos se vio envuelto en un escándalo al ser acusado de espiar para la CIA mientras trabajaba en el ejército. Fue destituido y condenado, pero su habilidad para moverse entre las sombras le permitió salir en libertad rápidamente. En los años 80, ya como abogado, se especializó en defender narcotraficantes y militares acusados de violaciones a los derechos humanos, estableciendo conexiones clave con los sectores más oscuros de la política y las Fuerzas Armadas. Fue en ese contexto que conoció a un desconocido candidato a la presidencia llamado Alberto Fujimori. Mientras muchos subestimaban a Fujimori, Montesinos vio en él la oportunidad perfecta para construir su propio imperio. Se convirtió en su asesor principal, diseñando estrategias para limpiar su imagen y ganar la presidencia en 1990. Fujimori llegó al poder con la promesa del cambio, pero fue Montesinos quien realmente manejó los hilos desde el primer día. En poco tiempo, Montesinos consolidó su dominio absoluto sobre el gobierno. Se adueñó del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, y desde ahí empezó a tejer su red de control. Manipuló a los medios, compró lealtades y silenció a quienes interpusieran en su camino. No necesitaba ser presidente, ya tenía en sus manos el poder real. Vladimiro Montesinos no fue un político común, no llegó al poder con discursos carismáticos ni promesas vacías. Su ascenso fue silencioso, calculador y metódico. En los años 90 se convirtió en el hombre de confianza de Alberto Fujimori, el operador en las sombras que tejía una red de inteligencia y control sin precedentes en el país. A través del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos no solo manejó información clave, sino que la utilizó para influenciar, chantajear y destruir a sus enemigos políticos. Su capacidad para manipular a la prensa, a las Fuerzas Armadas y a la oposición lo convirtió en una figura temida pero efectiva. No había decisión importante en el gobierno de Fujimori que no pasara por él. No era un militar de carrera, pero controlaba al ejército. No era periodista, pero decidía qué se publicaba en los medios. No era presidente, pero manejaba el país como si lo fuera. Para algunos era un genio táctico, un estratega sin igual. Para otros era el símbolo de la corrupción y la manipulación política en su máxima expresión. Pero lo que nadie puede negar es que Montesinos fue el verdadero poder detrás del trono durante una década en el Perú. Y es bueno recordar que existe un refrán que nos dice: dale poder al hombre equivocado y quedarás marcado. Y esta marca, créeme, que pasará por generaciones. Todo imperio cae y el de Montesinos no fue la excepción. Su dominio llegó a su fin cuando se filtraron los famosos Vladivideos, grabaciones donde se veía claramente cómo sobornaba a políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación. La corrupción que todos sospechaban quedó expuesta ante el mundo y con ello su caída fue inevitable. Los videos mostraban a Montesinos entregando fajos de billetes para comprar lealtades, asegurando que el gobierno de Fujimori tuviera todo bajo control. Pero lo que alguna vez fue su mayor fortaleza, su obsesión por registrar cada movimiento, se convirtió en su sentencia. Durante años registró cada negociación, cada acuerdo clandestino y cada soborno en videos que guardaba como un seguro contra traiciones. Nunca imaginó que estas pruebas se convertirían en su peor enemigo. El escándalo estalló en septiembre del año 2000.
cuando un video filtrado mostró a Montesinos sobornando al congresista Alberto Curi con $15.000 para pasarse al bando fujimorista. Las evidencias eran innegables. En cuestión de hora, la noticia recorrió todo el país y el mundo. La corrupción que muchos sospechaban ahora tenía pruebas concretas. En ese entonces, todos los que fueron grabados negaron descaradamente que ese dinero era producto de la corrupción. Y se crearon historias totalmente fantasiosas que retaban la inteligencia de los peruanos. Pero nosotros ya habíamos despertado. Me han prestado $10.000 para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico para poder seguir con este trabajo social que vengo haciendo hace mucho tiempo. El impacto fue inmediato. Las calles se llenaron de protestas, la credibilidad del gobierno de Fujimori se desplomó y la presión internacional aumentó. Fujimori intentó desmarcarse de Montesinos, ordenando una supuesta persecución contra él, pero todo indicaba que solo intentaba ganar tiempo para salvar su propio pellejo. Mientras tanto, Montesinos desapareció. Su fuga fue digna de una película de espías. Pasó días moviéndose en la clandestinidad dentro del Perú hasta que logró salir del país en un yate rumbo a Panamá. Sin embargo, su solicitud de asilo fue rechazada, obligándolo a regresar a territorio sudamericano. Tras meses de estar prófugo y ocultarse en diferentes países, fue capturado en junio de 2001 en Venezuela y extraditado al Perú, donde enfrentó más de 30 juicios por corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Hoy cumple múltiples condenas en prisión y aún así su nombre sigue resonando en la política peruana. En la era de las redes sociales, la historia se reescribe constantemente. Montesinos, a pesar de estar tras las rejas, sigue siendo un tema de conversación. A través de terceros, sus ideas y mensajes se difunden en internet, captando la atención de una nueva generación que no vivió los años 90 y que solo conoce su versión de estratega brillante. Muchos jóvenes ven en él a un líder con mano dura, alguien que podría poner orden en un país sumido en una crisis política. La idea de un Montesinos presidente suena descabellada para quienes recuerdan sus crímenes, pero para otros es una opción real. ¿Es esta percepción producto de la desinformación o realmente hay quienes creen que el Perú necesita una figura como él en el poder? Las opiniones están divididas. Algunos argumentan que, a pesar de su historial, Montesinos sabría cómo manejar el país. Otros advierten que permitir su regreso sería un error catastrófico. Pero el simple hecho de que su nombre vuelva a estar en el debate político ya es algo que nadie esperaba. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Vladimiro Montesinos es la solución que el Perú necesita o estamos romantizando una de las figuras más controversiales de nuestra historia? Su legado está manchado por la corrupción, pero para algunos su capacidad de estrategia y control es lo que el país necesita en estos tiempos de caos. Ahora es tu turno. ¿Montesinos merece una segunda oportunidad o su lugar en la historia ya está marcado como lo que nunca debe repetirse? Te leo en comentarios. No olvides suscribirte a mi canal, seguirme en todas las redes sociales y activar la campanita para no perderte próximos videos. Yo soy Jamper y nos vemos en la próxima.